Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Darth Vader es sinónimo de Star Wars, tan es así que el propio George Lucas bautizó la trilogía original y a las precuelas como la saga Skywalker, haciendo referencia a la tragedia de su protagonista, Anakin Skywalker, después Darth Vader. El Señor Oscuro de los Sith es sin duda el personaje más reconocible de la saga y uno de los más icónicos de la historia del cine. A lo largo de los años, distintos actores han prestado su voz y puesto el manto negro de Vader, pero dos razones hacen del Lord Sith un personaje enigmático y místico: lo poco que vemos su rostro y esa voz tan característica que impone en pantalla. Apenas el 17 de enero pasado, James Earl Jones, el actor que dio esa voz tan icónica al personaje, cumplió 93 años, y pensé que sería buena ocasión para hacer un repaso a todos los actores que han prestado su voz y puesto el traje mecanizado de Darth Vader a lo largo de casi medio siglo. Por supuesto, tenemos que iniciar con el propio James Earl Jones, considerado como la voz indiscutible de Darth Vader por muchos años. James Earl Jones fue quien proporcionó su voz a Vader en la trilogía original. Su voz cavernosa inspira un respeto tenebroso, especialmente cuando recita un diálogo amenazador y mordaz de Vader. Diálogos ya clásicos de Vader y de la historia del cine son: I find your lack of faith disturbing. Obi-Wan never told you what happened to your father. No, I am your father. Todas ellas fueron pronunciadas por primera vez por el originario de Mississippi en esta trilogía. Jones volvió a darle voz a Vader en La venganza de los Sith, cuando se completa la transformación de Anakin Skywalker, la serie animada Star Wars Rebels y la película de Rogue One. Sin duda, James Earl Jones siempre estará ligado en el imaginario colectivo a Darth Vader. Y si James Earl Jones proporcionó la voz en la trilogía original, el actor que realmente usó el manto de Vader fue el fallecido David Prowse. Prowse era un fisicoculturista de 2 metros. Tenía el físico adecuado para hacer la de Vader, de vista era amenazante. El problema era su voz, que era aguda y con rastros de acento escocés, y esto no encajaba en lo que Lucas pensaba del personaje. Por lo tanto, David Prowse fue doblado en postproducción por James Earl Jones sin que el gigantón lo supiera. A pesar de ello, Jones ha dicho en reiteradas ocasiones que David Prowse siempre fue el verdadero Vader, mientras que su actuación de voz es solo efectos especiales. Cada vez que Vader marcha amenazadoramente a través de una habitación, extiende su mano para estrangular a alguien con la fuerza o se mantiene erguido y orgulloso, esa era la performance de David Prowse. Su actuación física en el clímax del Retorno del Jedi, cuando Vader considera en silencio si elegir a Luke o al Emperador y finalmente decide salvar a su hijo, es una de las más recordadas de la saga. Puede sentir la agitación interior, incluso con la máscara bloqueando cualquier expresión facial. En el Retorno del Jedi, finalmente nos muestran el rostro de Darth Vader. Después de acabar con el Emperador, y mientras agoniza, Vader le pide a Luke que le quite la máscara para poder mirar a su hijo. Luke, y nosotros con él, vemos la verdad de su padre enterrada bajo el monstruo. Un anciano frágil y triste, marcado por el pasado y con la carne pálida que no había sentido el calor de ningún sol en décadas. El desenmascarado Darth Vader, Anakin Skywalker, no fue interpretado por Prowse, para decepción del actor, sino por el actor británico Sebastian Shaw, quien tenía 78 años en ese momento. Shaw fue un prolífico actor de teatro y actuó hasta los 80 años. Falleció en 1994. El Anakin de Shaw solo se ve durante unos 2 minutos. El rostro amigable de Shaw no está totalmente oculto bajo el maquillaje desfigurante. La amable sonrisa y la mirada orgullosa de Anakin Skywalker cuando finalmente mira a Luke como debería hacerlo un padre, esos breves momentos logran darle emotividad en pantalla. Llegando a las precuelas, en El ataque de los clones y La venganza de los Sith, nos presenta a un joven Anakin Skywalker en su mejor momento, interpretado por el joven actor Hayden Christensen.
Al final de La venganza de los Sith, un Anakin quemado por las llamas de Mustafar queda sellado dentro de la armadura de Vader. Si bien Christensen es un poco más bajo que Prowse, 1.85, y puede que su rostro no sea visible, pero cuando Vader destroza el laboratorio que lo reconstruyó, el que está en el traje es Hayden Christensen. Durante muchos años, la trilogía precuelas fue denostada por el fan y con ello sus actores, principalmente Hayden Christensen, haciendo que el actor llegara a retirarse de la actuación. Felizmente, con el correr de los años, las precuelas fueron aceptadas y valoradas, y con ello, el regreso del elegido a la franquicia. Hayden Christensen regresó en la serie de Obi-Wan Kenobi y tuvo la oportunidad de usar nuevamente el traje de Darth Vader, esta vez también en acción. La actuación fue complementada por los dobles de acción, Tom O'Connell y Dimitrius Bistreski en tomas amplias. El propio Christensen es visible 2 veces en la serie, en el episodio 3, cuando Vader se pone su armadura, y en el episodio 6, al final del duelo con Obi-Wan Kenobi. El Jedi rompe el casco de Vader y se asoma el verdadero rostro y voz de Anakin Skywalker. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Por último, el año pasado pudimos ver de nuevo a Hayden Christensen, ahora como Anakin Skywalker durante la serie de Ahsoka, primero como General Jedi durante la Guerra de los Clones, en el mundo entre mundos, donde los ojos rojos del Sith se asoman frente a Ahsoka, y al final de la temporada como fantasma de la fuerza cuidando a su Padawan en Peridea. Con las series de Ahsoka y Obi-Wan, todo parece indicar que el regreso de Hayden Christensen a Star Wars es para quedarse por un largo tiempo, esperando verlo como Anakin o Darth Vader en futuros proyectos. La serie animada Star Wars The Clone Wars nos trajo al actor Matt Lanter, dando la voz a Anakin Skywalker. Su voz era más grave pero más expresiva que la de Christensen, y muchas veces sonaba más oscura pero con más brillo. El Anakin de Lanter fue quien se unió a Ahsoka Tano, en voz de Ashley Eckstein. Una Ahsoka adulta regresó en Star Wars Rebels y la temporada 2 trató sobre ella cara a cara con Darth Vader y aprendiendo sobre el oscuro destino de su antiguo maestro. Como ya mencioné, James Earl Jones volvió a prestar su voz para el Vader de Rebels. Sin embargo, en el final de la temporada 2, El crepúsculo del Jedi, él y Ahsoka se enfrentan en Malachor. La ex-Padawan le rompe el casco al Sith y ahí se puede escuchar la voz de Anakin. Esa voz es la voz de Matt Lanter. Ahsoka. Then you will die. En Rogue One, Darth Vader apareció en pantalla en 2 escenas. La primera cuando convoca a Orson Krennic a su fortaleza en Mustafar, y la segunda al final de la cinta, cuando masacra a los rebeldes buscando los planos de la Estrella de la Muerte. Y aunque James Earl Jones regresó para la voz del personaje, el manto de Vader lo portaron 2 actores distintos. En la primera escena estaba Spencer Wilding, con el traje, con un pavoneo poderoso y una mirada lasciva. Wilding enfatiza cómo Vader se impone ante Krennic. Para la segunda escena, más llena de acción, era Daniel Naprous el que vestía el traje. La escena icónica de Vader encendiendo el sable de luz carmesí en el pasillo le corresponde a Daniel Naprous. Y ya casi para terminar, en el ámbito de los videojuegos tenemos a un actor de voz reconocible por su consistencia y longevidad. Nos referimos a Scott Lawrence. Ya que no se necesita un actor para el cuerpo de Vader, sí se necesitaba un actor que fuera casi el doble de voz de James Earl Jones. Y durante la década de 1990, Lawrence fue el doble vocal de Jones en los videojuegos de Star Wars. El actor ha prestado su voz para Vader en distintos proyectos de videojuegos, entre los que podemos contar Star Wars TIE Fighter de 1994, Star Wars Empire at War de 2006, el juego de realidad aumentada Vader Inmortal de 2019, Jedi Fallen Order de 2019, Star Wars Squadrons de 2020
y recientemente para la secuela de Cal Kestis, Star Wars Survivor de 2023. The Inquisitorius continues its work. And I have come for you. Y para ti, ¿cuál es la mejor versión de Darth Vader? ¿Lo imaginas con otro tono de voz? Quiero conocer tus opiniones y comentarios en la cajita de abajo. No olvides dejarme tu pulgar arriba, compartir el video con tus amigos y suscribirte a la Taberna del Beskar para hacer crecer esta comunidad. Que la fuerza esté con todos ustedes.